Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Intentaré ser breve. Desde hace más de 5 años llevamos impartiendo en la Universidad de Sevilla, en España, un curso de posgrado para arquitectos ya graduados denominado Máster de Innovación en Arquitectura, Tecnología y Diseño. La charla de esta tarde está dividida en 2 partes. La primera parte, más breve que la segunda, intenta exponer los precedentes, ¿no? y el camino que nos condujo a finalmente poder plantear este programa de posgrado, y la segunda parte se centra quizás en los aspectos instrumentales y más interesantes desde un punto de vista docente, ¿no? Pues que pueden ilustrar básicamente lo que hacemos en el máster, ¿no? En Sevilla. Bien, hace unos 15 años más o menos, yo ya llevaba cierto tiempo siendo arquitecto, profesor y necesariamente investigador, ¿no? Pues empezamos muy joven. Empecé a darme cuenta de que me enfrentaba a ciertos problemas. Había uno que hoy ha salido en más de una ocasión, en algunas de las comunicaciones, ¿no? que hemos tenido la ocasión de oír, que es el evidente distanciamiento que existe entre la arquitectura y la sociedad. Podemos seguir mirando hacia otro lado, podemos seguir haciendo, no sé, oídos sordos, ¿no? Pero realmente, por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? La arquitectura debe servir a la sociedad, y esto no sucede siempre. De hecho, en la mayoría de los casos existe un gran distanciamiento. Yo creo que a veces ese distanciamiento existe porque nosotros mismos, los arquitectos, ¿no? que somos bastante culpables, ¿no? de esta situación, vivimos a veces ensimismados en nuestro mundo particular. Y nos cuesta mucho trabajo levantar la cabeza del tablero, o de la pantalla, o del cuaderno, de aquello que estemos mirando. Y nos olvidamos, ¿no? de contemplar nuestro alrededor, que es diverso, que es plural, que es interesante, que es divertido, incluso a veces triste, ¿no? E intentar comprenderlo. Para eso estamos los arquitectos. Mientras no hagamos eso, ¿no? difícilmente sucede. Al final, el distanciamiento no es solo entre la arquitectura y la sociedad. La profesión de arquitectura como tal está brutalmente separada de la docencia. Encontramos casos de arquitectos, afortunadamente no todos, ¿no? pero un porcentaje muy alto, que entienden el ejercicio de la profesión básicamente como un negocio. Se acabó, por lo tanto, estamos para facturar, nada más. Y desgraciadamente también existen actitudes docentes muy inmovilistas que impiden que realmente se pueda avanzar. Entendemos que, en fin, cuesta trabajo renovarse, cuesta trabajo adquirir conocimientos nuevos, cuesta trabajo preparar material docente nuevo, pero es terriblemente necesario. En un máster como el nuestro, un máster de innovación, cada 2 cursos más o menos el material se queda obsoleto y hay que renovarlo. Si no, realmente no tenemos nada de calidad. Si seguimos avanzando, y estoy hablando de preguntas que ya os digo, nos hicimos hace 15 años, ¿no? También necesitamos un uso terriblemente incorrecto de la tecnología en el contexto arquitectónico. Hoy, en muchos casos, he escuchado casi todas las comunicaciones y todas enfocan la tecnología, digamos, desde el punto de vista instrumental. Y es cierto, en los últimos 10, 15 años, podemos decir que hemos asistido a lo que podemos denominar una gran revolución instrumental. Tenemos una cantidad de instrumental como nunca han tenido los arquitectos para desarrollar, digamos, la práctica de arquitectura. Y vuelvo a repetir, y esto no ha influido, ¿no? en que ésta haya mejorado. Pero sin embargo, la tecnología que tenemos a nuestra disposición no es solo instrumental. Tenemos nuevos materiales, tenemos nuevos sistemas constructivos. Hay toda una componente material realmente importante que necesariamente tenemos que asumir y sobre la que necesariamente tenemos que impartir docencia. No podemos, en definitiva, plantear nuevas ideas, nuevos conceptos, construyendo los edificios exactamente igual que antes. Eso no tiene ningún sentido. Y necesariamente esa componente material debe estar incorporada también en el proceso. Y por último, una cuestión fundamental que también detectamos: la ausencia de relaciones correctas con la industria. Al final el proceso es completo. Está claro que la arquitectura nace en el mundo de las ideas, pero finalmente se materializa. Y no la materializamos nosotros. Las materializan otras personas, que básicamente es lo que denominamos la industria. Si desde el proyecto no tenemos claras cuáles son las relaciones con la industria, difícilmente podremos construir nuestros edificios. Y asistiremos a episodios penosos, terribles, de retrasos, presupuestos duplicados, triplicados, etcétera, etcétera, que no conducen a nada. Bien, ¿qué hicimos en aquel momento? Pues empezamos a trabajar. La ventaja que tenía en aquel momento en la universidad, hace 15 años, de ser alguien joven y nuevo, es que nadie te considera una amenaza y por lo tanto tienes cierto margen, ¿no? para poder hacer cosas. Con el tiempo luego eso es como bastante más complicado. Y empezamos a desarrollar una línea de investigación que básicamente buscaba producir edificios, buscando en los márgenes de lo que la tecnología nos permitía en aquel momento.
A partir de ahí, soluciones como esta, por ejemplo es un edificio que hicimos hace ya como 14 años, ¿no? Una piscina climatizada. Básicamente aquí prácticamente lo inventamos todo. Esta malla, esta forma de construir, el proceso en el que se construyó el edificio, escribimos el software que generó la geometría, escribimos el software que calculó la estructura, porque en aquel momento este tipo de estructura no existía ningún programa convencional que pudiera hacerlo, tampoco existe hoy en día, ¿no? Y nos permitió seguir avanzando, adaptado a un contexto determinado, que ya sabemos que el contexto es geográfico, social, cultural, tecnológico, etcétera, etcétera, social, y hay que tenerlo en cuenta. La climatología es un factor muy importante, muy poderoso. No siempre necesitamos mucha inercia térmica para resolver los edificios. Y fuimos capaces de plantear soluciones ancladas en el rápido montaje, la ligereza, la reversibilidad, cuestiones que nos parecen que son fundamentales. Avanzamos bastante en el estudio de las envolventes, como quizás el elemento sobre el que más estamos trabajando. A través de ellas se transmite energía en los dos sentidos, y mucho de lo que consumen nuestros edificios está relacionado con la envolvente. Situaciones de envolventes transparentes, envolventes opacas, colchones de inercia térmica, doble capa, etcétera, etcétera, fueron tanteados no solo desde el punto de vista de la simulación, sino también desde la construcción, tras base de otras tecnologías, como el campo de la aeronáutica, a la hora de construir geometrías que solo por su forma funcionan y no es necesario reforzarlas, ¿no? Pues nos permitió construir este teatro, por ejemplo, en momentos determinados, ¿no? O intervenciones en el patrimonio, donde la reversibilidad no es una opción, sino que es una necesidad. Debemos ser lo suficientemente generosos como para, si hacemos daño al edificio, proponer diseños que puedan retirarse con naturalidad y que dejen el objeto tal como estaba antes de nuestra intervención. Esto que era una intervención en un teatro romano que está en la provincia de Sevilla, Teatro Romano de Itálica, en un municipio que se llama Santi Ponce, que es un edificio pues, que tiene más de 1000 años, ¿no? Pero más de 2000 años, ¿no? Cada 2 años se monta este escenario cuya misión es pues básicamente que todo el mundo pueda ver, ¿no? El espectáculo sin que haya soportes que estén molestando, ¿no? Tuvimos que diseñar estos enormes elementos, estas ménsulas, ¿no? Que vuelan 15 metros, ¿no? Sin necesidad de soportes intermedios. Bien, recuerdo perfectamente aquella situación y cómo la relación con la industria, ¿no? Nos permitió hacer preguntas tan sencillas como ¿cuál es el tamaño máximo que puedes fabricar? ¿Cuál es el tamaño máximo que puedes transportar? ¿O cuál es el tamaño máximo con el que puedes montar? Por lo tanto, esa idea de construir una malla obsoleta, ¿no? Pensando en barras y en nudos, no tiene sentido. Había 1, 2 y 3 nudos, nada más. El resto venía pues, en continuidad, ¿no? Y perfectamente construido. Situaciones como esta, en la isla de Ibiza, ¿no? Que les recomiendo a quien no la conozca, pues que la visite, ¿no? En el Mediterráneo, en las Islas Baleares, ¿no? En donde básicamente no hay nada, solo turismo y diversión, ¿no? Tuvimos que construir todo el edificio en Barcelona y lo trasladando por barco, ¿no? para hacer este edificio en la Marina de Ibiza, ¿no? En definitiva, resumiendo, llegamos a concretar poco a poco a lo largo del tiempo este ideario con respecto a cómo debía ser, ¿no? El tipo desde el punto de vista de materialidad y sistemas constructivos, ¿no? El tipo de arquitectura pues, que estábamos planteando. Y pasaba por ser una arquitectura ligera, de rápido montaje, donde todo el trabajo se centrara en el taller. Eso significa que en obra prácticamente no se hacían operaciones, simplemente unir elementos. Esto minimizaba directamente los residuos y por lo tanto aumentaba el valor ecológico. Y evidentemente proponíamos proyectos y edificios reversibles y por lo tanto reciclables con facilidad, ¿no? Bien, toda la obra completa está siempre actualizada en esta página web, ¿no? Que invito a todos a consultar. Bien, con toda esta experiencia adquirida empezamos a buscar personas, porque al final, hoy hemos estado hablando mucho tiempo de docencia, ¿no? Pero al final la docencia la imparten personas, ¿no? Y tenemos que ser capaces de formar equipos. La transversalidad funciona si las personas se integran correctamente entre sí, si no, no funciona. Y con la experiencia adquirida, como digo, nos dedicamos durante tiempo a buscar personas que además estuvieran incluidas en todas las áreas de conocimiento que tiene docencia en nuestra escuela de arquitectura. Por lo tanto, el máster se presentaba con una transversalidad no solo de conocimiento, sino también personal, a través de las personas que participaban. Y empezamos con una cita de Richard Rogers, entiendo que es muy conocida, contenida en un libro, Ciudades para un pequeño planeta, que si no han leído, pues les recomiendo, ¿no? En donde básicamente Richard Rogers lo que dice es que es un gran defensor de la tecnología, pero no es la tecnología por la tecnología. Y que la tecnología está al servicio del ser humano, y no al contrario.
y termina, ¿no?, pues casi como un manifiesto, ¿no?, diciendo que debe procurar cobijo, agua, alimentos, salud, educación y esperanza y libertad para todos. Bien, el contenido específico del máster se divide en 5 módulos. Para que nos hagamos una idea, vuelvo a repetir que es un máster para graduados, o sea que todos nuestros estudiantes son ya arquitectos. Eso significa que no hay que empezar desde el principio, y esto es una ventaja enorme. Hay arquitectos de todo tipo, arquitectos recién terminados que quieren ampliar su formación, recién adquirida, arquitectos ya de cierta edad que entienden que tienen que renovar conocimientos, y esto genera una sinergia muy interesante entre diferentes generaciones, ¿no?, que coinciden y se retroalimentan unas de otras, ¿no? Y con este panorama tenemos un máster dividido en 5 módulos. Empezando por el final, el módulo 5 quizás es el más fácil de entender porque es el trabajo fin de máster. Al final del máster, cuando este concluye, cada estudiante debe ser capaz, ¿no?, de realizar un trabajo personal en donde ponga de manifiesto que ha adquirido, ¿no?, las capacidades y competencias, ¿no?, que el máster transmite. Hay un módulo instrumental completo, que es el módulo 4, que lo denominamos por el acrónimo BIM, ¿no?, Building Information Modeling, en donde se intenta año tras año exponer todo el instrumental existente en ese momento. Herramientas de control formal, herramientas de simulación, herramientas de prototipado, por supuesto diseño paramétrico, etcétera, etcétera. Todo este instrumental se imparte desde el principio del curso, con la idea de cuando los estudiantes lleguen a los módulos en donde tienen que hacer propuestas, ya han adquirido el conocimiento suficiente en el uso de las herramientas como para que puedan aplicarlas. En el máster no se explican o se imparten las herramientas como un fin en sí mismo, simplemente como un medio, como un camino para poder expresarse, para poder practicar la arquitectura, para poder acercarte más a ese objeto que estamos diseñando. Esa es un poco la idea. Bien, si vamos al principio, es fundamental que exista el primer módulo, Arquitectura e Innovación Antecedentes, porque básicamente en ese módulo es donde se repasan todas las teorías de ideación arquitectónica. El contexto cultural no puede quedar al margen. Si no, sería un máster que se escoraría peligrosamente solo hacia la tecnología, y entendemos que, como decía Richard Rogers, ¿no?, la tecnología por sí sola no nos sirve para nada. Por lo tanto, la transversalidad no es solo de materias, también es de ideas, y esta es una cuestión importante. A partir de ahí, quiero poner de manifiesto quizás los 2 módulos en donde se practican ejercicios, ¿no?, y se puede observar mejor desde un punto de vista concreto, ¿no?, qué hacen nuestros estudiantes, ¿no?, qué resultados alcanzan. El módulo 2, Arquitectura e Innovación, Modelos, va precisamente de eso, de buscar modelos, situaciones en donde entendemos que las cosas se están haciendo correctamente, no todos son críticas negativas. Hay situaciones en las que se puede aprender, a veces de edificios concretos, a veces de trayectorias profesionales, a veces de oficinas determinadas, ¿no? Y desde ese punto de vista hemos establecido una relación muy interesante con un aspecto que nos interesa mucho, como es el panorama británico reciente. Todo lo que ha sucedido, las propuestas que vienen del Reino Unido, sobre todo desde mediados del siglo XX en adelante. Y hemos tenido la fortuna de coincidir en muchos aspectos con una oficina, que esta mañana se habló un poco de ella, que en tiempos se llamó Future Systems, cuando Jean Caplicchi estaba vivo, y actualmente, bueno, ya sabemos que se conoce como Amanda Levitt Architects, porque sigue pues con la trayectoria que comentó Future Systems hace bastantes años. Elegimos edificios ya construidos por esta oficina, esta casa en Gales, los almacenes Sainsbury's en Birmingham, el edificio de oficinas en Ten Hill Place, la tribuna de los Lords, la Timberway, que son utilizados como modelos, además impartidos por los propios arquitectos de la oficina que visitan el máster y cuentan el proceso completo, para que los estudiantes tengan capacidad de entender cómo se ha generado el proyecto. Desde las primeras ideas, relaciones con los clientes, los primeros bocetos, las primeras propuestas, las relaciones en el caso del Reino Unido con las consultorías, con las ingenierías, con la industria, que va cambiando el proyecto va cambiando la industria, etcétera, etcétera. El primer trabajo que realizan los estudiantes a partir de esto es un trabajo analítico. En diversos paneles, los estudiantes ponen de manifiesto un análisis arquitectónico global de cada uno de los modelos. Los trabajos se realizan en grupo y en este caso, por ejemplo, en la tribuna de los Lords, pues se pone en manifiesto las relaciones de transversalidad que presenta el proyecto con otras industrias, como por ejemplo la industria aeronáutica o la industria aeroespacial. Como la forma y el modo de fabricar el edificio, como la búsqueda de la continuidad y la huida de construir edificios apilando elementos o construyendo entramados, en este caso es inexistente, ¿no?,
y se está basando pues, en un modo de construir como muy diferente, ¿no? Que procede pues, de otra tecnología o de otro mundo diferente. Bien, los estudiantes no solo realizan ese procedimiento analítico, digamos contextual, sino que además utilizan las herramientas que han aprendido en otros módulos para analizar, en este caso desde un punto de vista de parámetros, cómo se han ido generando las distintas formas. Es bastante interesante ver en los diferentes workshops que se celebran en el máster a los estudiantes contando cómo ellos hubieran diseñado el edificio y cómo los arquitectos que lo diseñaron explican cómo lo hicieron realmente. En muchos casos coinciden y en otros casos es, digamos, otra base de información. Los estudiantes a veces aprenden porque hay formas más sencillas de actuar y a veces al contrario, los arquitectos, quizás porque son edificios más antiguos, se dan cuenta que ahora podrían haberlo hecho de otro modo, ¿no? Ilustrado por los estudiantes de nuestro máster. Bien, las herramientas entiendo que son conocidas para todos, Rhino, Grasshopper, un plugin que se implementa en él, ¿no? Y que nos permite pues, parametrizar pues, cualquier geometría, ¿no? No solo desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista de cálculo, podemos traspasar a otros programas, podemos calcular la estructura, simular el viento, en fin, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y evidentemente al final lo que intentamos es pues, equivocarnos lo menos posible con nuestros diseños, ¿no? Utilizando la tecnología. Bien, el ejercicio no queda ahí. Los estudiantes además en un taller de fabricación digital que tenemos en la escuela fabrican los modelos, no como maquetas, sino como conclusiones del análisis. Y tienen que entenderse con la industria, en este caso con la industria reducida, como son las máquinas que tenemos en el taller, y los materiales, en este caso de los que disponemos. Fresadoras de control numérico, como esa máquina que ven ahí, termoformadoras en plástico que permiten construir pequeñas envolventes en continuidad, como ahí ven, y estos son algunos de los resultados, ¿no? De los modelos, ¿no? Interpretativos, ¿no? Que los estudiantes han ido fabricando a partir de los edificios que hemos visto anteriormente. La casa en Gales, Seyfried en Birmingham, Ten Hill Place visto desde arriba, ¿no? Con esos lucernarios, esa envolvente que se convierte casi en lucernario de iluminación cenital, ¿no? La interpretación de la Timberwave, etc. Actualmente estamos preparando una publicación precisamente que saldrá pues, a finales de año, ¿no? Precisamente en función de, o a partir de los resultados, ¿no? del taller que hicimos el año pasado con respecto a estos edificios. Publicaciones en que participa la propia oficina, ¿no? De Amanda Levitt Architects, ¿no? Contribuyendo pues, con aportaciones, ¿no? Con capítulos al libro. El módulo 3, que quizás es el núcleo importante del máster, ¿no? Proporciona a los estudiantes información nueva, actual sobre materialidad, es decir, se repasan y en muchos casos se aprenden nuevos sistemas constructivos, nuevas posibilidades de construir edificios, ¿no? Es el que más esfuerzo pues, nos lleva en el máster, ¿no? Nos obliga, como decimos, casi cada 2 años a tener que renovar los contenidos, ¿no? Evidentemente la apuesta por la ligereza, etcétera, etcétera, que hemos visto antes, está presente. No encontraremos una clase sobre construcción con macizos, con paneles pesados, eso no va a aparecer en este máster, ¿no? Se apuesta, digamos, por otro modo de construir, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y lo fundamental es que tiene un taller. Al final, si en el módulo anterior hemos visto que los estudiantes realizan un ejercicio analítico, en este módulo los estudiantes realizan un ejercicio proyectual, tienen que proyectar. Y por lo tanto se les plantea un problema arquitectónico concreto, en un lugar de la ciudad determinado y con un problema determinado a resolver. En este caso había que resolver un edificio, lo que denominamos un intercambiador de transporte. Un intercambiador de transportes. Está ubicado en un lugar determinado de la ciudad, un lugar estratégico, una de las puertas de acceso a la ciudad, y tiene que ser un edificio que sea capaz de acoger a personas que van a salir del metro y necesitan un autobús, o viceversa, o personas que están llegando a la ciudad y necesitan un lugar donde aparcar. En definitiva, a los estudiantes, como digo, se les presenta un problema determinado a resolver. A partir de ahí, ya desde las primeras ideas, la capacidad que han adquirido para expresarse utilizando todo lo instrumental pues, que han aprendido en el máster ya es puesto de manifiesto. Sí, es cierto que podemos expresarnos directamente con un croquis, ¿no? Pero a veces tenemos herramientas que nos permiten expresarnos con bastante más precisión. Por lo tanto, los estudiantes rápidamente usan estas herramientas no como modelos definitivos, sino como parte del camino, ¿no? Del desarrollo a la hora de realizar los proyectos. Al final, las propuestas que realizan, teniendo en cuenta que ya son arquitectos, ¿no? Son realmente edificios completos. Uno de los esfuerzos que hacen desde el principio es que hacen un modelo BIM desde el principio, en donde van implementando todos los aspectos que van desarrollando en el proyecto. Ya sea la estructura, ya sea la envolvente, ya sea la transmisión térmica, todo va apareciendo desde el principio. Y cualquier cambio va alterando a los diferentes elementos. Y todo se va retroalimentando dentro de un proceso. Este proceso nos lleva a que se utilicen herramientas, programa tipo Ecotec, ¿no? De control solar, en donde se justifican
tanto los volúmenes, su posición, su proporción, su altura, la capacidad de producir sombras, las ganancias solares en el envolvente, la inuidad de la posición de los huecos, ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es bastante difícil que aparezca, no sé cómo decirlo, un alzado casual que solo esté guiado por el diseño gráfico y que no haya tenido en cuenta la orientación, la incidencia solar, las ganancias, las pérdidas, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir que si las herramientas se utilizan correctamente, es bastante difícil equivocarse, ¿no? Bien, programas ya un poco más nuevos, ¿no?, como Vasari o Falcon, son utilizados para estudiar también la incidencia del viento, las ventilaciones, por lo que al final los estudiantes producen, digamos, un proyecto maduro, un proyecto complejo en donde están integrados toda la materialidad, los sistemas constructivos dentro de una solución arquitectónica que se ha visto que funciona. Las cuestiones de cálculo, la cubierta, el chequeo de esta, la minimización de elementos, la búsqueda de la ligereza, pues están también perfectamente implícitos, ¿no? Al final, pues los resultados pues son similares a los que estoy mostrando. Esto fue un ejercicio de estudiantes del curso pasado, ¿no?, que al final pues concluyeron, ¿no?, pues con un trabajo pues, como este que les muestro. Bien, hemos publicado en esta página web normalmente todo el material que vamos produciendo cada año, incluso las publicaciones en PDF están colgadas. El contenido más concreto y más extenso de cada uno de los módulos, lo he hecho en 15 minutos, 20, en donde intento ajustarme todo lo que he podido. He hecho, digamos, una revisión general a lo que hacemos, ¿no?, y he incidido en los aspectos fundamentales, pero entiendo que quien tenga interés aquí puede encontrar pues, toda la información. Y bien, y ya para finalizar, pues quiero agradecer a la organización y a mis compañeros de Sevilla, Carmen y Rafa, pues que me hayan invitado, ¿no?, y que haya tenido pues, el placer de hacer esta exposición para ustedes. Muchas gracias.